Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase no sé cuánto de farmacología. Este, ah, ya pasamos al capítulo 2 de la materia. Y como vieron ya en la presentación y en la miniatura del video, vamos a hablar de las enfermedades producidas por agentes biológicos. Nosotros hasta el momento vimos particularidades generales de los fármacos, vimos la farmacocinética, vimos la farmacodinamia, vimos las vías de administración, vimos la forma de calcular dosis de medicamentos, estuvimos ahí interactuando un poco con los prospectos y ahora ya nos empezamos a meter en los fármacos propiamente dichos y en los grupos de fármacos que vamos a empezar a tratar específicamente. Vamos a empezar este capítulo con estos fármacos producidos por agentes biológicos. Vamos a ver algo de bioseguridad, de otros agentes que no son fármacos, pero que afectan también a los agentes biológicos patógenos. Después de esta clase consta de varias partes, pero después de esto vamos a ver tratamiento del dolor, después seguimos con enfermedades cardiovasculares y así sigue la lista hasta fin de año. También quiero decirle que dentro de estos fármacos, estos fármacos para las enfermedades producidas por agentes biológicos, existen no solamente los antibióticos, sino que hay un amplísimo grupo de fármacos que trabajan sobre agentes biológicos, y acá específicamente vamos a hablar de antibióticos, ¿sí? No vamos a hablar de antivirales, no vamos a hablar de vacunas. Antivirales puede que lo veamos un poco de costadito en la próxima clase, y vacunas ya lo vamos a ver. La farmacología de las vacunas las vamos a ver en UDI 2, que ahí sí vamos a ahondar un poco en vacunación. Vamos a empezar, como les dije antes, esto es fármacos para las enfermedades producidas por agentes biológicos. Antes de ver estos fármacos, tenemos que entender un poco cómo se transmiten estas enfermedades, ¿sí? Nosotros tenemos un agente causal, que en este caso es un germen, que está en un reservorio, que puede ser el humano, o puede ser un animal, o puede ser, no sé, una fruta que compramos en la verdulería, puede ser carne cruda o en mal estado, pero puede que ese agente causal está en algún reservorio, que ese reservorio puede ser vivo, puede ser muerto, o sea, está en un reservorio. De ese reservorio va a salir, va a usar una vía de transmisión que, dependiendo de cada germen, va a ser distinta. Por ejemplo, nosotros tenemos una enfermedad endémica acá, que todos la conocemos, que es el dengue, que el reservorio es el humano, que sale del humano a través de la picadura del mosquito. El mosquito es un vector, que vendría a ser la vía de transmisión de este germen. El vector es el mosquito, que cuando pica a otro humano, ahí transmite la enfermedad. La picadura de ese mosquito va a ser la puerta de entrada a ese huésped susceptible, que es el que va a padecer la enfermedad. Bien, a lo mejor el dengue no es el mejor ejemplo para graficar esto que quiero mostrar acá, pero explica muy bien cuál es esta cadena de infección que se lleva adelante cuando hay una infección. Nosotros tenemos distintos gérmenes, distintos patógenos que van a transmitirse no por vectores como son las enfermedades como el mosquito, sino que se van a transmitir o por contacto o se van a transmitir por saliva. Por ejemplo, el COVID-19, que lo tenemos ahora también muy presente. Nosotros tenemos un reservorio que es el humano, la puerta de salida es la boca, la nariz de este humano, hay una vía de transmisión que es a través de las gotas de flush, que va a entrar a través de la mucosa del huésped susceptible para colonizarse en ese otro huésped.
vamos a tener distintas formas de evitar estas transmisiones. En el dengue vamos a tener que usar repelente para que los mosquitos no nos puedan picar a los que están infectados, para que no pueda transmitirles, y tiene que usar repelente también las personas sanas para que el mosquito no lo infecte. En el caso del COVID está la estrategia del uso de barbijo, pero hay otras formas de evitar que esos gérmenes lleguen, y por ejemplo en el caso del COVID lo que se usa son desinfectantes, porque al el germen penetrar en superficies, nosotros lo que estamos haciendo es tocar esas superficies con el germen y llevárnoslo nosotros a nuestra vía de entrada. Para evitar que ese germen llegue a esa puerta de entrada, vamos a usar desinfectantes. Los desinfectantes son sustancias, que ya lo vamos a ver más adelante, pero que se utilizan, no se pueden usar en seres vivos, ¿sí? Se usan en objetos inanimados. Vamos a tener los antisépticos, que sí se utilizan en seres vivos, pero lo que vamos a hacer ahí es evitar siempre las estrategias, tanto del desinfectante como del antiséptico, van a ser las estrategias de contención de la transmisión de esa enfermedad. Una vez que esa enfermedad llega al huésped, no podemos usar ni desinfectantes ni antisépticos, porque ya está colonizado ese huésped, ¿sí? Una vez que está colonizado ese huésped, nosotros lo único que podemos hacer es usar fármacos para evitar que ese huésped produzca una enfermedad. Estos fármacos lo podemos usar o antes de que esté en contacto con este germen, como son las vacunas. Nosotros nos vacunamos para tener un sistema inmunitario adecuado que pueda responder a esas determinadas infecciones. Y una vez que estamos en contacto con esta cadena de transmisión de estos gérmenes, las vacunas nos van a haber generado las defensas suficientes como para poder defendernos de esos gérmenes. Pero si no tenemos un sistema inmunitario capaz de responder hacia esos gérmenes, vamos a usar, en el caso de las infecciones por bacterias, los antibióticos. Pero antes de empezar a ver los antibióticos, vamos a ver esta clasificación que tenemos entre los distintos tipos de sustancias que tenemos para evitar estas infecciones. Estas sustancias capaces de destruir o impedir el crecimiento de los microorganismos las podemos dividir en dos grandes grupos: las que carecen de toxicidad selectiva y las que poseen toxicidad selectiva. Las que carecen de toxicidad selectiva son los desinfectantes y los antisépticos. Los desinfectantes son sustancias usadas para matar microorganismos vivos sobre objetos, pero que resulta tóxico para ser aplicados directamente en los tejidos y mucho menos para ingerirlos. Como habíamos tenido en un momento la brillante idea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que decía que había que matar el COVID tomando lavandina. Bueno, ese hombre no aprobó farmacología de enfermería. Y aparte de los desinfectantes tenemos los antisépticos, que los antisépticos son desinfectantes, pero pueden ser utilizados sobre la piel y en algunas mucosas, ¿sí? Entonces, las grandes diferencias que tenemos entre los desinfectantes y los antisépticos es que los antisépticos pueden ser utilizados en seres vivos al poder utilizarse en piel y algún tipo de mucosa. Y en cambio los desinfectantes directamente son para superficies. Y en el grupo de los que poseen toxicidad selectiva están los antibióticos, que son sustancias de origen natural o sintética o semisintética, que pueden ser usados por vía sistémica local en la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas. O sea que el antibiótico ya pasa a ser un fármaco. ¿Y por qué tiene toxicidad selectiva? Porque al ser un fármaco y penetra y se ingiere y se administra a seres vivos, a humanos en este caso, nosotros necesitamos que eso que va a hacer sea selectivo, porque si mata todo microorganismo vivo, también mata las células
las células vitales para nuestro funcionamiento. Entonces imagínense de que nosotros tomamos un antibiótico y no tiene toxicidad selectiva, y si queremos que mate una infección en el estómago, también nos va a matar el epitelio, también nos va a matar las células del estómago. Entonces necesitamos que tengan esa toxicidad selectiva hacia determinado grupo de bacterias para que pueda la vida seguir adelante con sus otras estructuras que no son las que queremos matar. Bueno, los desinfectantes es un agente químico o físico capaz de producir la muerte de muchos o todos los microorganismos presentes en un objeto, excepto las esporas. Cuando estos desinfectantes matan inclusive las esporas de estos seres vivos, ya podemos hablar de que son esterilizantes químicos. El desinfectante más común que tenemos, que conocemos todos y que encima también estuvo ahí muy en auge en este tiempo, es la lavandina, que es el hipoclorito de sodio. Y el sulfaño, que está acá en la diapo, es un desinfectante muy potente que se suele utilizar en instituciones sanitarias. Como también agente carente de selectividad, de toxicidad selectiva, tenemos el antiséptico, que son productos químicos que se pueden aplicar sobre la piel y hace que los microorganismos sean inocuos, ya sea matándolos o impidiendo su crecimiento. ¿Sí? Si los mata, directamente los mata, o si impide el crecimiento, lo que hace es que esos gérmenes no puedan reproducirse y entonces de esa forma evita la infección. Los antisépticos son muy utilizados para las curaciones de heridas, para las higienes prequirúrgicas, para las higienes de zonas en donde se necesitan realizar técnicas invasivas. Nosotros, por ejemplo, cuando aplicamos un inyectable intramuscular, lo que estamos haciendo es aplicar un antiséptico sobre la piel para evitar que haya colonización de gérmenes que puedan llegar a producir una infección en esa invasión y así poder hacer la punción lo más limpia posible para evitar el ingreso de estos microorganismos. Los antisépticos más usados son povidona iodada o iodopovidona, que es el nombre comercial es el Pervinox, la clorexidina, que viene en solución alcohólica o viene en solución jabonosa, que por lo general se utiliza para hacer higiene de manos o baños prequirúrgicos. El alcohol, que también lo conocemos todos y por lo general se hace para hacer punciones pequeñas donde no hay gran invasión. Y el agua oxigenada, que a pesar de ser un antiséptico barato y bastante efectivo, es poco usado, pero generalmente se utiliza para la curación de heridas. Bien, los mecanismos de acción de estas sustancias. El alcohol usa precipitación y desnaturalización de las proteínas microbianas, actuando como astringente. Lo que hace es romper las proteínas que cubren a los microbios y les quita el agua. La iodopovidona oxida los componentes enzimáticos, entonces no pueden reproducirse. La clorexidina lo que hace es alterar la permeabilidad de la membrana celular, entonces hacen que se llenen de agua y se rompan. Y el agua oxigenada actúa muy parecido a la iodopovidona, oxidando los componentes enzimáticos y haciendo que no se reproduzcan. Bien, entonces teníamos los agentes de toxicidad selectiva y teníamos los agentes carentes de toxicidad selectiva. Dentro de los agentes de toxicidad selectiva tenemos los antibióticos. Aparte de los antibióticos tenemos otros grupos de fármacos que son los antivirales y los antirretrovirales y los antifúngicos, los antimicóticos. Tenemos muchísimos grupos de fármacos que lo que hacen es
evitar, evitar las infecciones, ¿sí? Nosotros acá nos vamos a centrar en los antibióticos, que son los más comunes, porque las infecciones más comunes son las infecciones causadas por antibióticos. Si bien nosotros tenemos muchas infecciones virales, por lo general nuestro sistema inmune es muy capaz de resolver esas enfermedades virales y se deja al sistema inmune que actúe directamente. Por otro lado, los virus son mucho más difíciles de controlar farmacológicamente y hay muchísima variedad de virus patógenos que van mutando todo el tiempo. Por ejemplo, nosotros para el tratamiento de la gripe, que es el virus estacional más común que hay en el mundo, simplemente lo que se hace es un tratamiento sintomático y de reducción de daños. Tenemos como estrategia para muchos virus la vacunación. De hecho, existe la vacuna antigripal, tenemos la vacuna antivirus de hepatitis A y B, tenemos la vacuna contra la poliomielitis. ¿La polio es un virus? Bueno, tenemos la vacuna contra la poliomielitis, tenemos la vacuna, la triple viral, que es sarampión, rubiola y papera. Tenemos una respuesta que viene desde la inmunización hacia los virus, pero los antibióticos son un descubrimiento relativamente nuevo que tiene sus 70 años, 70, 80 años, pero que se descubre principalmente con la penicilina, con el aislamiento de la penicilina ya por la Segunda Guerra Mundial, y ahí empieza toda una investigación farmacológica muy extensa que hace que tengamos distintos grupos de antibióticos para atacar distintos grupos de gérmenes y así poder darle tratamiento a un montón de enfermedades que antes del descubrimiento de los antibióticos no existían y por eso las personas se podían morir por una infección en una muela, ¿sí? El surgimiento de los antibióticos fue un gran hallazgo para la medicina moderna y fue uno de los responsables de que tengamos la expectativa de vida que tenemos hoy en nuestra era, ¿sí? No obstante, este uso de antibióticos ha traído como consecuencia de que muchas de estas bacterias que afectaban muten como para adaptarse a este uso de antibióticos. Pero antes de empezar a clasificar estos antibióticos, primero tenemos que hablar de patogenicidad y virulencia, porque no todas las bacterias producen enfermedad, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de bacterias que las conocemos como agentes saprófitos, bacterias saprófitas. Sin ir más lejos, el Escherichia coli. El Escherichia coli es un germen, una bacteria que está presente en todo nuestro sistema, no en todo nuestro sistema digestivo, pero en gran parte de nuestro sistema digestivo, pero forma parte de toda nuestra flora intestinal. Pero este mismo Escherichia coli, si es ingerido y atraviesa esa flora intestinal y llega hasta el sistema renal, nos puede dar los síndromes nefróticos, los síndromes urémicos hemolíticos, que son muy severos, sobre todo en niños, y si ese Escherichia coli ingresa al tracto urinario, nos puede producir una infección urinaria. Entonces, cuando hablamos de estos gérmenes, tenemos que hablar de patogenicidad, que es la capacidad de un organismo para producir una infección. Depende de su habilidad para eludir o superar las defensas corporales. Pero no solamente depende de su habilidad para eludir o superar estas defensas corporales, porque si bien es cierto, muchas veces estos gérmenes entran y nuestro sistema es capaz de inhabilitarlos, entonces no tienen patogenicidad, o muchas veces se necesitan estos gérmenes para nuestro organismo. Muchas veces también dependen de gérmenes que son normales en determinados sectores de nuestro cuerpo y producen infección en otros sectores del cuerpo. Entonces, esta patogenicidad
también tiene que ver no solamente con el ingreso de este germen al organismo, sino también de en qué sector se encuentra, porque nosotros tenemos los estafilococos aureus que están presentes en la piel, pero si herimos esa piel y ese estafilococo coloniza dentro del tejido celular subcutáneo, dentro del tejido muscular, produce una infección que nos va a llevar a una lesión y nos va a llevar a que ese tejido quede lesionado con una secreción horrible y que podamos inclusive hasta hacer una infección generalizada por culpa de ese germen. Pero también tenemos respuesta para ese germen porque nuestro sistema inmunitario está preparado para que en una herida leve pueda resolverlo. Pero, por ejemplo, en la mordedura de un can, en la mordedura de un perro, estos gérmenes, más los gérmenes propios de la saliva del perro, si penetran muy profundamente, sí van a hacer una infección muy grande y eso tiene que ver con la patogenicidad que tiene. Y el otro término, que es la virulencia, que es la capacidad de producir esta enfermedad cuando se encuentra en pequeñas cantidades. Muchas veces esta patogenicidad necesita de una gran cantidad de gérmenes para producirla, pero si necesita poquita cantidad de germen para producir, es que es un patógeno muy virulento. Estas enfermedades se pueden causar por dos motivos. Más allá de la patogenicidad y virulencia que pueda llegar a tener el germen, nosotros la producción propia de la enfermedad que se da por estos gérmenes se puede dar por dos motivos, o por la cantidad de gérmenes que hay, ganando el espacio y haciendo que nuestro sistema inmunitario no sea capaz de atacarlo. Y esto se da principalmente porque muchas bacterias se multiplican muy rápidamente. Entonces, si estas bacterias encuentran un medio en el que se sientan cómodas y pueden reproducirse muy rápidamente, le van a ganar a nuestro sistema inmunitario y lo que tenemos que hacer es hacer que esas bacterias se limiten para que nuestro sistema inmunitario pueda de esa forma eliminarlo. Y la otra forma de generar enfermedades es por producción de toxinas, en donde en sí la bacteria no es lo que causa la enfermedad, sino que las toxinas que generan esa enfermedad, sino que las toxinas que generan esas bacterias son las que causan la enfermedad. Muchas veces las vacunas lo que hacen es imitar la toxicidad de esas toxinas que generan las bacterias sin la incorporación de la bacteria para que el sistema inmunitario, una vez que haya de esas toxinas, cuando se produzca la infección y esa bacteria produzca esas toxinas, ya tengamos una respuesta inmunitaria eficaz para poder combatirlo. Pero estas bacterias que van a ser patógenas, virulentas, ya sea por su gran cantidad o por su toxicidad, las tenemos que clasificar y tenemos tres tipos de clasificación de estas bacterias. Vamos a clasificarlos según su tinción de Gram. ¿Qué es la tinción de Gram? La tinción de Gram es un método de laboratorio que se utiliza que lo que hace es teñir la pared celular de las bacterias. ¿Qué pasa? Hay bacterias que tienen doble pared celular y esa pared celular se hace muy gruesa, por lo tanto son muy difíciles de penetrar. Como saben, espero que esto lo deben haber visto o en biología o, bueno, no sé dónde se da ahora, pero la estructura de las células, nosotros tenemos una membrana celular. La célula eucariota tiene una membrana celular. En cambio, la célula procariota, como las bacterias, tienen membrana celular y pared celular. Entonces, cuando tenemos una doble pared celular, vamos a tener bacterias que van a dar positivo a la tinción de Gram. O sea que son bacterias Gram positivas. Cuando se hace esta prueba en el laboratorio, lo que se le hace es
aplicarles una tintura y esa tintura se va a teñir o de violeta o de rosita. Si es violeta son gram positivas y si es rosita es gram negativa. Y quiere decir que tiene estas paredes celulares más delgadas o una única capa de esta pared y por lo tanto no se tiñen. Y también como consecuencia, no como consecuencia de esto, sino que como parte de la estructura de las gram negativas es que esta pared sea más débil que la de las gram positivas. Otra de la clasificación que se usa es para la capacidad de usar el oxígeno. Entonces ahí nos encontramos con las bacterias aerobias y las bacterias anaerobias. Las bacterias aerobias son aquellas que crecen en la presencia de oxígeno, ¿sí? O sea que son las bacterias que van a crecer en lugares donde el oxígeno esté presente. Pero hay lugares donde el oxígeno no está presente y esas son las bacterias anaerobias. Las bacterias anaerobias no tienen un metabolismo como el nuestro, por ejemplo, que requerimos de oxígeno para poder realizar el metabolismo. Las bacterias anaerobias no lo necesitan. Inclusive hay bacterias que son aerobias y anaerobias dependiendo del medio donde se encuentren. Si están en un medio donde pueden utilizar el oxígeno, se van a comportar como aerobias y dependiendo de si no tienen oxígeno, se van a comportar como anaerobias. Las bacterias anaerobias producen una infección con un olor muy particular y muy feo. No sé si ustedes lo han visto alguna vez en la práctica o inclusive muchos abscesos de piel tienen ese olor anaerobio, que tiene un olor a podrido muy penetrante y que se siente es muy penetrante. Entonces es un olor muy característico el que tiene la infección por anaerobios. Y la última clasificación es por la forma celular. Y por la forma celular nos vamos a encontrar con los cocos, que tienen una forma más redondeada, bien esférica, que se pueden agrupar de varias formas, se pueden agrupar uno al lado del otro en forma de fila, se pueden agrupar en formas piramidales, se pueden agrupar de a 2 o 3. Entonces, pero su característica principal es que van a tener esa pared celular con forma redondeada. Vamos a tener los bacilos, que tienen forma de bastón o parecen una salchicha o algo de eso. Es como el dibujito más clásico de las bacterias. Las espirulos, que forman como un fideo tirabuzón, y los vibrios, que tienen forma de gota, ¿sí? Entonces ahí nosotros nos vamos a encontrar con por ejemplo, estreptococo gram positivo. Y eso es una característica de una bacteria, es un estafilococo gram positivo. Bueno, entonces, una vez que tenemos clasificadas estas bacterias, nosotros tenemos que tener la facultad de poder atacar a estas bacterias. ¿Cómo la vamos a atacar? La vamos a atacar con fármacos antiinfecciosos, los vamos a atacar con antibióticos. Estos antibióticos pueden ser bactericidas o bacteriostáticos. ¿Qué significa que sean bactericidas? Que directamente el antibiótico mata a las bacterias. O sea, la forma que tiene de eliminar esta infección es matando a la bacteria, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los distintos mecanismos por los que puede matar a esta bacteria. O pueden ser bacteriostáticos. Y los bacteriostáticos lo que hacen es retrasar el crecimiento y hace que al retrasar el crecimiento estas bacterias se reproduzcan mucho más lentamente y al reproducirse más lentamente hacen que esta infección no se precipite y le da tiempo a nuestro sistema inmunitario de que eliminen a estas bacterias, ¿sí? Entonces, esta eliminación se puede dar o por muerte directa con el fármaco de estas bacterias, que son los antibióticos bactericidas, o
por efectos bacteriostáticos que son de retraso del crecimiento del germen. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de estos bacteriostáticos se convierten en bactericidas porque retrasan tanto este crecimiento que directamente terminan en la muerte. Esta definición de bactericida bacteriostático, si bien es clara, no está bien definida y hay un montón de antibióticos que se describen como bacteriostáticos pero se comportan como bactericidas, entonces es una clasificación que pasa a ser bastante ambigua. ¿Cómo van a ser los mecanismos de acción de estos fármacos antimicrobianos? ¿Cómo van a actuar estos antibióticos? Bueno, van a actuar de 5 formas distintas, son distintas las formas que tienen. Acá tenemos representada una bacteria y, como les dije antes, esta bacteria va a tener una membrana celular y una pared celular, ¿sí? El principal grupo de fármacos antimicrobianos son los inhibidores de la síntesis de la pared celular, que son... ¿Dónde está el puntero? Acá que no lo veo. Puntero. Bien, que son este grupo de fármacos, ¿sí? Carbapenemes, cefalosporinas, isoniazida, penicilina y vancomicinas. Son el grupo de fármacos más utilizados. Las penicilinas y las cefaloporinas son los principales grupos de antibióticos que se usan habitualmente y lo que hacen es romper esa pared celular. Al romper esa pared celular se modifica la permeabilidad de la membrana celular y hace que la bacteria estalle, ¿sí? Porque no puede contener su propio líquido porque tiene esa pared celular rota y lo que hace es que explote. Por lo general, estos inhibidores de la síntesis de la pared celular son bactericidas, ¿sí? Matan a la bacteria haciendo que esta pared celular se modifique. Ahora, ¿qué pasa? Hay bacterias que lo que hicieron fue modificarse para anular parte del antibiótico que hace que rompa esta pared celular. Entonces, las bacterias al reproducirse tan rápidamente van haciendo mutaciones aleatorias, ¿sí? Entonces, tienen esta capacidad de reproducirse muy rápido, pero también mutan mucho porque al reproducirse tan rápido no es tan eficaz este método de reproducción. La mayoría de estas mutaciones que terminan generándose azarmente hacen que gran parte de esas bacterias no terminen reproduciéndose porque no se pueden desarrollar en el medio, etcétera, etcétera. Pero siempre cada tanto cae la casualidad de que hay una mutación de esa bacteria que hace que sea resistente al antibiótico. Pero bueno, igual lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando. Entonces tenemos como principal mecanismo de acción los inhibidores de la síntesis de la pared celular, ¿sí? Después vamos a tener los inhibidores de la síntesis de ADN. ¿Qué pasa? Una vez que cuando la bacteria se quiere reproducir y quiere replicar el ADN, los inhibidores de la síntesis del ADN va a hacer que no se pueda replicar este ADN, por lo tanto esta bacteria no se va a poder reproducir. El grupo se llama, uno de los grupos que lo hace son las fluoroquinolonas. Esta clasificación de grupos de antibióticos los vamos a ver en la próxima clase. Pero las fluoroquinolonas son las que hacen que no se replique el ADN. Por lo general también algunos son bacteriostáticos, otros son bactericidas, pero por lo general son bactericidas. También vamos a tener inhibidores de la síntesis del ARN. Entonces, en el momento de replicación, cuando el ARN quiere llevarse el ADN para poder ser replicado, se inhibe esta síntesis del ARN y por lo tanto no puede reproducirse la bacteria. Vamos a tener los inhibidores de la síntesis de proteína, lo que va a hacer
este antibiótico va a hacer que esta bacteria no pueda producir las proteínas necesarias para llevar adelante o su metabolismo, o su reproducción, o su toxicidad, y va a inhibir esta síntesis de proteínas y así va a lograr de que esta bacteria no prospere. Y el último grupo de acción lo que va a hacer es evitar que estas proteínas produzcan metabolitos. Y estos metabolitos son enzimas o metabolitos esenciales para la perduración de la bacteria. Entonces va a inhibir ese proceso y va a hacer que la bacteria no pueda cumplir su función y por lo tanto se va a morir. Por lo general estos antibióticos son bacteriostáticos. Bueno, como les había dicho antes, las bacterias tienen la característica de que se reproducen muy fácilmente y al reproducirse muy fácilmente no tienen, vamos a decirlo de esta forma, no tienen muy aceitado ese sistema de reproducción y tienen muchas mutaciones que, como toda mutación, son aleatorias, ¿sí? Entonces, en esta mutación puede generar mecanismos que produzcan resistencia antibiótica, ¿sí? Da la casualidad de que en una de las no sé cuántas millones de mutaciones que tuvo la bacteria, justo muta a una forma que hace que ese mecanismo en el que el antibiótico hacía su efecto, esta mutación no se ve afectada. ¿Qué va a producir esa mutación? Ese antibiótico le va a producir que mate a todas las otras bacterias y que esta que quedó mutada solita tenga el espacio suficiente para reproducirse, y al reproducirse vamos a tener una variación, una mutación de esta bacteria que ya va a ser resistente a ese antibiótico con el que se estaba tratando. Estas mutaciones y esta propagación de estas bacterias en mutaciones se van dando a lo largo del tiempo, pero se van generando espacios para que se produzca. De hecho, ya hay varios gérmenes que fueron mutando y que ya son muy resistentes a determinados antibióticos, por lo tanto la terapéutica a lo largo del tiempo ha cambiado de antibiótico porque ya presentan cierta resistencia. Por eso es tan importante también terminar con los tratamientos antibióticos, porque si bien esto genera una mutación, para que no siga reproduciéndose el resto de las bacterias y que esta bacteria, por decirlo de alguna forma, esta bacteria mutada pueda replicar ese ADN en otras bacterias no mutadas y que se puedan ir migrando, porque pueden hacer eso las bacterias, es muy importante terminar los tratamientos antibióticos y sobre todo es muy importante no hacer tratamientos antibióticos que no estén requeridos y que sean lo más específico posible. Dentro de las instituciones hospitalarias hay un problema grandísimo a nivel mundial que son las infecciones intrahospitalarias. Las infecciones intrahospitalarias por lo general son por mutaciones de estas bacterias multiresistentes a muchos antibióticos. Y es un problema mundial de añares que no existe el hospital sin infecciones nosocomiales. Lo que se puede hacer es evitar que esas infecciones nosocomiales, o sea, de alguna forma reducir las infecciones nosocomiales, que la reducción de las infecciones nosocomiales es con adecuadas técnicas de bioseguridad. Pero no hay hospital en el mundo que no tenga asociadas infecciones intrahospitalarias. Por lo general, cada nosocomio ya sabe cuáles son las infecciones, ya saben cuáles son los gérmenes que tienen, los gérmenes prevalentes de cada institución, pero el problema es que al ser multiresistentes, las terapéuticas de antibióticos son demasiado invasivas, ¿sí?
y ya los antibióticos que se utilizan para esas infecciones intrahospitalarias son antibióticos de extremada o complejidad, sino no solamente complejidad, sino que son antibióticos que tienen, suelen ser de muy amplio espectro y por lo general son la última línea de acción sobre determinadas patologías. Hay instituciones nosocomiales que tienen infecciones intrahospitalarias que no tienen antibióticos para tratarlas y son problemas que se dan muy habitualmente, pero no son problemas de la Argentina, son problemas mundiales. España había tenido una experiencia muy importante en la mudanza de un hospital y demoró muy poco tiempo en colonizarse con el mismo germen que tenía en el hospital viejo, cuando no habían llevado nada del mobiliario del hospital viejo. Y en el ECA, en donde trabajé mucho tiempo, pasó lo mismo. Nada más que nosotros tuvimos una migración de materiales muy importante, pero la infección intrahospitalaria en un hospital nuevo, con una terapia intensiva nueva, con equipamiento nuevo, con cama nueva, con monitor nuevo, con todo nuevo, tuvimos una proliferación de los mismos gérmenes intrahospitalarios que teníamos en el viejo hospital dentro de ese nuevo hospital. Entonces, como para ir cerrando un poco esta introducción a los antibióticos y esta clase de antisépticos y desinfectantes, vamos a hablar de estos aspectos fundamentales de prevención y tratamiento de las enfermedades producidas por agentes biológicos. ¿Sí? Estos microorganismos son muy variados y pueden contaminar no solamente a las personas, sino que pueden contaminar objetos inanimados, superficies de la piel, las mucosas, y no todos estos microorganismos son infecciosos, pero los que son infecciosos se van a trasladar a través van a tener un reservorio, ese reservorio va a hacer que el germen se va a mover de ese reservorio hacia el huésped susceptible, puede ser o a través de un vector o a través de nosotros mismos que lo tocamos con nuestras manos y nos lo llevamos a la boca, o a través de prácticas quirúrgicas o de prácticas invasivas. Muchas veces este agente infeccioso puede penetrar y multiplicar dentro del huésped sin producir signos ni síntomas de la enfermedad, y aún con ausencia de signos clínicos o microbiológicos de infección, los antimicrobianos pueden estar correctamente indicados con fines preventivos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros tenemos una mordedura de perro y la mordedura de perro sabemos que va a tener agentes infecciosos, sabemos que probablemente infecte esa herida. De hecho, las heridas de mordedura de perro que requieran sutura, muchas veces no está indicado suturarse, o si está indicado suturarse, se hacen puntos con mucha distancia porque la infección de esa herida sabemos que va a ocurrir y va a tener mucha secreción, y si no dejamos espacio para que las secreciones de esa infección de herida salgan al exterior, la infección va a ser mucho más grande. Entonces, no solamente como estrategia para evitar esa infección está la de la suturación de los puntos a distancia, sino que se dan antibióticos en forma profiláctica. ¿Qué significa? Nosotros calculamos que ahí va a haber una infección, entonces sabemos que son heridas sucias, y aun cuando no tenemos signos ni síntomas claros de la enfermedad, no tenemos signos ni síntomas claros de la infección, y en un primer momento no se note la infección, se da como tratamiento preventivo antibióticos. Todavía no está producida la infección, pero sabemos que el germen está ahí, o que puede estar ahí. Entonces se da en forma profiláctica, esto para que no se desarrolle esta infección. También esta
Estas formas profilácticas se dan en determinadas prácticas quirúrgicas, por ejemplo, en los pacientes con valvulopatías cardíacas. Si van a realizarse algún tipo de tratamiento odontológico, por lo general se le hace una carga de antibióticos previo para evitar de que generen endocarditis bacterianas de origen dentario. Muchas veces se dan tratamientos profilácticos de antibióticos a personas inmunosuprimidas con, por ejemplo, el síndrome con SIDA, con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o pacientes oncológicos que están atravesando quimioterapia. Se les dan tratamientos preventivos de antibióticos porque están o muy expuestos a un agente biológico que le va a producir una enfermedad con una certeza muy grande, o porque no tienen un sistema inmunitario lo suficientemente fuerte y desarrollado como para enfrentar determinado tipo de enfermedades. Pero muchas veces puede no estar justificada la indicación de estos fármacos, y eso nos vamos a encontrar un montón de veces en nuestra práctica cotidiana, en donde nos vamos a encontrar con personas que nos van a pedir que le demos antibióticos porque está con fiebre y porque está en un proceso infeccioso, pero a lo mejor ese proceso infeccioso es viral. Un ejemplo muy claro es la infección, la angina. ¿Sí? Nosotros tenemos la angina roja, la angina pultácea. Bueno, cuando la angina es una angina viral, lo que va a producir es un enrojecimiento de esa garganta, un enrojecimiento de esas amígdalas, pero cuando esta angina es bacteriana, vamos a tener el estreptococo y va a producir la famosa placa, esa angina bien pultácea. Entonces, el signo y el síntoma es el mismo, los dos van a tener dolor de garganta, los dos van a tener fiebre, los dos van a estar atravesando una infección en un mismo lugar. Pero uno no requiere de tratamiento antibiótico y el otro sí. Muchas veces entonces nosotros nos vamos a encontrar con que alguien que tiene una angina que a lo mejor es viral, al segundo o tercer día se termina de manifestar esa angina bacteriana y ahí requiere antibióticos. Y mucha gente tiende a decir de que me vio hace 2 días el doctor, no se dio cuenta, fue un mal médico. Y no, fue porque no era el momento indicado para hacer esa indicación, porque no había manifestaciones clínicas claras de que sea una infección bacteriana. También, muchas veces, a través del laboratorio, según qué leucocitos son los que están elevados, podemos entender de que hay una infección bacteriana, pero no se conoce cuál es el germen que está produciendo esa infección. Entonces lo que se hace es indicar tratamientos de antibióticos de amplio espectro que cubran a los gérmenes, a los posibles gérmenes que van a estar infectando esa zona donde está el foco de infección, pero no se sabe a ciencia cierta qué germen es el que está haciendo la infección. Por eso es muy importante, y si tenemos la posibilidad de hacerlo, de antes de empezar un tratamiento antibiótico, hay que obtener muestras para hacer cultivos bacteriológicos. Esos cultivos pueden ser cultivos de sangre, de orina, de esputo o de tejido que permitan identificar cuál es el agente etiológico, que permitan identificar el germen que está produciendo esa infección y al mismo tiempo poder saber cuáles son esos antibióticos que son sensibles o resistentes a... se me cruzó una mosca. ¿Cuáles son esos antibióticos que son sensibles o resistentes a ese germen? Por ejemplo, una persona que tiene infección, estamos en el hospital, ¿sí? Estamos atendiendo a un paciente en una sala y empieza con signos de neumonía, empieza con ustedes pasan por los controles y le encuentran una elevación de la frecuencia respiratoria, le encuentran una elevación de la temperatura
y le ocultan algunos ruiditos agregados en las bases pulmonares, ¿sí? Entonces decimos, bueno, acá esta persona está iniciando un proceso infeccioso pulmonar, ¿sí? Damos aviso al médico tratante, seguimos ese caso clínico y el médico tratante que va a hacer, decide que va a empezar con un tratamiento antibiótico. Pero antes de empezar ese tratamiento, y deja indicado el tratamiento antibiótico que se use en la institución. Y también deja indicado toma de muestra de cultivos, ¿sí? Pide lo que se llama un pancultivo, un hemocultivo, que son los cultivos de sangre, urocultivo, que es el cultivo de orina, y una muestra de esputo, ¿sí? Nosotros no podemos empezar ese tratamiento antibiótico antes de tomar estas muestras de cultivo. ¿Por qué? Porque si nosotros administramos primero el antibiótico y a lo mejor cuando tengamos tiempo, dentro de 2 horas, vamos y sacamos las muestras, esas muestras ya se van a ver afectadas por estos antibióticos que estamos administrando. Entonces, antes de iniciar cualquier tratamiento antibiótico, si tiene indicado realizar cultivos, hay que realizar los cultivos. Porque si esta persona, a lo mejor nosotros le empezamos el antibiótico, ni bien lo indicó porque teníamos tiempo en ese momento de cultivar un antibiótico, pero no de realizar todos los cultivos, cuando vayamos a realizar esos cultivos, ese esputo que para identificar el germen de esa infección que recién en ese momento estaba empezando, probablemente no se vea en los cultivos y no se pueda identificar el germen y no se pueda identificar el antibiótico que está actuando. Entonces, se sacan las muestras de cultivo, después se inicia el tratamiento antibiótico, que va a ser un tratamiento antibiótico de lo que se llama empírico, porque es un antibiótico que está dirigido a un grupo no específico, pero porque no se sabe a ciencia cierta cuál es el germen que está actuando ahí, y se empieza el tratamiento antibiótico. Estos cultivos demoran varios días por lo general en hacerse, porque hasta que este organismo se manifiesta y se pueda identificar, demora por lo menos 2 o 3 días, como rápido. A lo mejor en ese cultivo dice que el antibiótico que estamos administrando no es un antibiótico efectivo para ese germen. Entonces, una vez que sabemos cuál es el antibiótico efectivo, se puede hacer la modificación del tratamiento antibiótico. Por supuesto que estas son todas indicaciones médicas. Otra de las cuestiones que puede pasar con los tratamientos antibióticos es que si se administra antipirético, si se administra AINE en forma sostenida, pueden encubrir los síntomas de fiebre y no podemos saber a ciencia cierta si ese fármaco está cumpliendo su fin terapéutico. Entonces, no enmascarar los síntomas de estas infecciones es algo importante para ver cómo está evolucionando el tratamiento de estos antibióticos con el tratamiento antibiótico que se está administrando. Y por último, algo que ya lo dije al principio, es que algunas de estas enfermedades infecciosas pueden prevenirse administrando vacunas. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Llevamos 53 minutos de clase. Yo les voy a dejar una guía para que ustedes lleven adelante con lo que estuvimos hablando acá. Para la clase que viene lo que vamos a ver es la clasificación de estos antibióticos y posterior a eso vamos a hacer alguna guía como la que veníamos haciendo, como la que hicimos con la unidad 1, para poder ya relacionar todo este concepto teórico un poco más a la práctica cotidiana. Tengo una mosca que me está molestando por todos lados. Bueno, antibióticos es un tema que lo podemos llevar
algo de sencillez o lo podemos complejizar a escalones que no da para complejizarlo. Así que espero que les resulte sencillo y nada, nos vemos en la próxima. Siento que me estoy olvidando algo de decirles. Bueno, nada, nos vemos en la próxima.